Hola chicos, de nuevo llegamos al último de los vídeos dedicados a la luz y al sonido. Este último vídeo lo vamos a dedicar íntegramente a el sonido. Pensad por un momento qué ocurre si hacemos vibrar una regla, como en el caso de la izquierda, o una goma, tal como muestran estos dibujos. Siempre se van a producir sonidos. Estos sonidos los percibiremos mejor cuando el extremo de la regla sea corto o la goma esté tensa. Recordar que siempre que hay sonido se debe a que hay vibraciones. Recordar que una vibración, como bien hemos definido estos días, es un movimiento que realiza un cuerpo de un lado a otro de su posición de equilibrio, y que una oscilación es una vibración completa, de un extremo a otro. El sonido se va a producir cuando un cuerpo vibra muy rápidamente. Los sonidos que nosotros escuchamos, que los humanos percibimos, vibran entre 20 y 20.000 veces por segundo. Si la regla anterior estuviera vibrando 10 veces por segundo, no percibiríamos el sonido. Pero si la vibración fuera superior a los 20.000, tampoco lo percibiríamos. Recordad que la frecuencia de una onda es el número de vibraciones u oscilaciones que se efectúan en un segundo. El sonido es una onda, por tanto, también aquí hablaremos de frecuencia. Se expresa en hercios. Si la regla efectúa 30 oscilaciones por segundo, se diría que la frecuencia es de 30 hercios. Si ponéis las manos en unos altavoces potentes, sentiréis la vibración. Para saber la frecuencia de vibración, tenéis que leer las características técnicas de ese altavoz. El sonido posee estas tres características. No se propaga en el vacío, se propaga en todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y como buena onda transporta energía pero no materia. En este experimento se puede comprobar cómo el sonido necesita de un medio de propagación para poder viajar. Si nosotros en esta campana extraemos el aire, realizamos el vacío, podemos llegar a observar que vibran las campanas, pero no oiríamos nada, no habría sonido. Nosotros podemos oír el sonido tanto en el aire como cuando estamos debajo del agua, cuando estamos buceando. El aire, el agua o cualquier material por el que nos llega el sonido es lo que conocemos con el nombre de medio de propagación. El sonido puede viajar por la madera. Si nosotros golpeamos en este extremo, escucharemos ese sonido, oiremos ese sonido en el otro extremo. Los indios oían llegar los bisontes pegando el oído al suelo. Y puede que alguna vez hayáis construido este tipo de teléfono con dos vasos de plástico unidos por una cuerda. Si nos encontramos en el espacio, fuera de la atmósfera, allí no hay aire, hay vacío. Por eso no puede haber sonidos. Es más, si impactara un gran meteorito en la Luna, nosotros no podríamos oír ese impacto, porque entre la Luna y la Tierra hay vacío. Recuerda, el sonido se transmite a través de medios materiales, bien sean sólidos, líquidos o gaseosos, pero nunca lo puede hacer por el vacío. Recuerda también que se van a producir los sonidos audibles cuando un cuerpo vibra con una frecuencia comprendida entre 20 y 20.000 hercios. Y además debe de existir un medio de propagación. ¿Cómo se propaga el sonido? Pues fijaros, en esta representación nos encontramos esta regla que nosotros la hacemos vibrar. Al dirigirse la regla hacia la derecha, concentra las partículas de aire en esta zona. Cuando la regla se vaya hacia la izquierda, en esta posición B, las partículas de aire van a tender a recuperar, estas partículas de aire de aquí van a tender a recuperar su posición inicial, porque el aire es elástico. Pero ya habrán comunicado esa compresión anterior a las partículas de aire vecinas. La regla va a ir oscilando de un lado para otro. Las partículas de aire tenderán siempre, debido a la elasticidad del medio, a recuperar su posición inicial, pero habrán empujado a sus vecinas. Todos los medios gaseosos, como el aire, se caracterizan por su presión. Cuanto mayor sea el número de moléculas de un gas en un espacio, mayor será la presión. Es como en este autobús lleno de gente, apenas se pueden mover, está sometido a una gran presión. Esto sería el equivalente a esta zona de aquí.
donde la regla ha comprimido, ha acercado, ha juntado esas partículas. En un sonido va a haber muchos altibajos. Se van a alternar zonas donde hay altas presiones y zonas donde hay bajas presiones. Estos altibajos van a viajar a lo largo del espacio y al final llegarán a nuestro oído. Van a producir vibraciones en nuestro tímpano que se van a transmitir a una cadena de huesecillos y llegarán finalmente al caracol. En este caracol, estas vibraciones serán convertidas en impulsos nerviosos, impulsos eléctricos, que el nervio auditivo va a captar y va a trasladar a nuestro cerebro. Si tomamos una cuerda y la agitamos, podemos llegar a hacer ondas como estas, lo acabamos de ver en los anteriores vídeos. Si golpeamos la superficie del agua, o bien con una piedra o bien con un palo, vamos a formar ondas como esta. Si pudiéramos llegar a fotografiar el sonido, tendríamos algo parecido a esto. Zonas en las cuales hay muchas partículas gaseosas con zonas en las cuales no hay partículas gaseosas. Es decir, zonas de compresión con zonas de expansión, zonas de alta presión con zonas de baja presión. Fijaros que si lo comparamos con una cuerda, tendríamos zonas altas, zonas bajas, altas, bajas, altas, bajas. Observar que la zona alta corresponde a la compresión y la zona baja a la expansión. También podéis observar que este dibujo se parece mucho a las ondas que se formaban en el agua. Y nos encontramos otra vez con lo mismo y entonces podemos observar que hay una similitud entre las ondas que se producen en las cuerdas, las que se producen en el agua y el sonido. Por ello podemos afirmar que el sonido es una onda. Una onda, recuerda, es una perturbación que se propaga por el espacio. Si nosotros en el estanque hemos colocado dos corchos, al provocar la onda, al lanzar una piedra, nosotros sabemos que va a ir avanzando, estos círculos van a ir avanzando por el estanque. Pero también sabemos que estos corchos no se van a mover hacia la derecha, sino que van a permanecer fijos en su posición, oscilando arriba y abajo. Aquí en esta gráfica podéis observar cómo los puntos representan a los corchos y estarían oscilando verticalmente. Nunca se desplazarían en la dirección de propagación de la onda, nunca se desplazarían hacia el exterior del estanque, estarían oscilando en el mismo punto. Aquí tenemos el conocido como artefacto de Newton o péndulo de Newton, que es una clara demostración de que la energía puede transmitirse sin que haya transporte de materia. Observad cómo nosotros, al elevar por primera vez la bola de su posición de equilibrio, al dejarla suelta, se va produciendo esta transmisión de energía que hace que la última bola se eleve. Cuando vuelve la bola a caer, se transmite la energía y se elevará la de la izquierda. La velocidad a la que viaja el sonido, las ondas sonoras, depende de las características del medio. Una condición que debe cumplir el medio es que debe ser elástico, es decir, debe de tener la capacidad de recuperar su estado inicial después de haber sufrido la perturbación. Esta propiedad no la tiene la plastilina, por eso el sonido no puede propagarse por la plastilina. En este cuadro tenéis distintas velocidades del sonido en distintos medios. En el aire es 340 metros segundo. Llamaros la atención de que figura la temperatura, porque la velocidad no solamente depende del medio, sino también de la temperatura a la que se encuentra ese medio. No será la misma la velocidad en el aire a 20 grados que a 40 grados. Aquí podéis observar cómo el estado líquido transporta el sonido más rápido que el estado gaseoso, que el aire, y que todavía es más rápida la velocidad en el estado sólido. Y observar también cómo hay sólidos que transportan muy lentamente el sonido, como puede ser el caucho. Si el medio es homogéneo, es decir, si tiene la misma composición en todos sus puntos, la velocidad en ese medio será constante. La velocidad del sonido en el aire es 340 metros segundo. Repito, esto a una temperatura normal. Esto nos puede permitir averiguar a qué distancia está de nosotros una tormenta. Recordad que la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros segundo, prácticamente instantánea. Si nosotros vemos el relámpago y tardamos en oír el trueno, es decir, escuchar el rayo entre comillas, nosotros podremos saber a qué distancia se ha producido el rayo. Velocidad es igual a espacio partido de tiempo.
Despejamos el espacio, el tiempo pasa multiplicando, espacio igual a velocidad por tiempo, multiplicamos la velocidad por el tiempo. Si el tiempo transcurrido desde que hemos visto el rayo hasta que percibimos el trueno han sido 4 segundos, solo tendremos que multiplicar 4 por 340 para saber la distancia en metros a la que se ha producido la tormenta. No todos los sonidos son iguales. Los sonidos tienen una serie de cualidades. Estas cualidades son la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad es la cantidad de energía que llega a nuestro oído por unidad de tiempo. Según la intensidad vamos a tener dos tipos de sonidos: débiles, por ejemplo la caída de una hoja de árbol, o fuertes, ¿de acuerdo? Por ejemplo un martillo eléctrico, un portazo, el grito de tu compañero. El nivel de intensidad de sonido se mide con una escala decibélica. Se mide en decibelios. Y según esto, pues tenemos el susurro de las hojas, que tiene 10 decibelios. Nos encontramos con que el tráfico intenso, denso de una ciudad estaría en 60, 80 decibelios. Escuchar música, un volumen medio, estaría en 70, 90 decibelios. Y como podéis observar aquí, hay cierto umbral que es a partir de 120 decibelios, es lo que conocemos como el umbral de dolor. Por ejemplo, los aviones a reacción tienen de 130 a 150 decibelios. Otra cualidad que nos permite para distinguir un sonido de otro es el tono. El tono se relaciona con la frecuencia de vibración. Nos podemos encontrar con sonidos graves, por ejemplo la sirena de un barco, o con sonidos agudos, por ejemplo el silbato. Los sonidos graves son capaces de llegar a más lejos. Un sonido grave va a viajar más distancia que un sonido agudo. Esto sería la gráfica que correspondería a un sonido grave, frecuencia baja, y esta la que correspondería a un sonido agudo, como podéis observar, frecuencia alta. Gracias al tono nosotros podemos distinguir dos notas distintas de un mismo instrumento musical, es decir, el do del mi. La tercera de las cualidades sería el timbre. El timbre se relaciona con la forma de la onda. Aquí tenéis 4 gráficas que representan la misma nota tocada por distintos instrumentos. Podéis observar que las formas son distintas. Si nosotros nos proporcionan una de estas gráficas, podemos saber si ha sido esa nota interpretada por una flauta, un clarinete. El timbre nos permite distinguir sonidos de igual intensidad, sonidos de igual tono, pero producidos por dos fuentes sonoras diferentes. Nos permite distinguir a la voz de un amigo nuestro o de otro amigo. El sonido se refleja. Las ondas sonoras, como toda onda, puede llegar a rebotar con una superficie y reflejarse. Esto es lo que ocurre cuando el sonido se encuentra con un obstáculo, con una pared. Como consecuencia de la reflexión, vamos a tener dos fenómenos que se denominan el eco y la reverberación. Cuando hay eco, se escucha un sonido de forma repetida. Parece que nos están respondiendo. Para que haya eco, tiene que haber una distancia mínima entre el foco emisor del sonido, es decir, el que provoca el sonido, y el obstáculo en el que va a rebotar el sonido. Y esa distancia mínima son 17 metros o más. Estos 17 metros, la explicación que tienen es la siguiente. Nuestro oído es capaz de distinguir dos sonidos siempre y cuando lleguen a nuestro oído con una diferencia mínima de 0,1 segundos. El sonido viaja con una velocidad constante, cuya fórmula es velocidad igual a espacio partido de tiempo. Si nosotros consideramos que la velocidad del sonido es 340 metros segundo y acabamos de hablar que somos capaces de distinguir sonidos que lleguen con una diferencia de tiempo superior a 0,1 segundos, podemos observar entonces que el espacio que recorre el sonido en esa décima de segundo es 34 metros. 34 metros tiene una relación con los 17 que comentábamos hace un momento, y es que para que haya un eco, el sonido tiene que ir y volver. Si el espacio recorrido tiene que ser 34 metros, serán 17 de ida y 17 de vuelta. Por eso decimos que para que se produzca el eco, tiene que haber una distancia mínima de 17 metros entre el foco emisor
y el cuerpo en el que va a rebotar. Aplicaciones del eco la tenemos, por ejemplo, en el sonar. El sonar es un aparato que llevan incorporados algunos barcos. El barco emite sonidos hacia el fondo marino, lleva un micrófono para recoger esos sonidos una vez que hayan rebotado. Conociendo el tiempo que ha transcurrido desde que el sonido se ha emitido hasta que llega ese reflejo, podemos saber a qué distancia se encuentra el fondo marino. También se utiliza para detectar bancos de pesca. Inicialmente, el sonar se pensó para localizar submarinos en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, las ecografías se hacen por medio de sonares y la aplicación del sonar en la ciencia es muy común. Las imágenes tridimensionales de fondo marino se han obtenido gracias al sonar. Podemos conocer el fondo oceánico gracias a la utilización del sonar. Los animales también utilizan el eco. Las ballenas y los delfines tienen su propio sonar. Emiten sonidos, los sonidos se reflejan con los obstáculos, que puede ser cualquier otro pez, y cuando la ballena oye el sonido reflejado, puede calcular a qué distancia se encuentra ese objeto. Los murciélagos también se orientan y cazan por lo que se denomina ecolocalización. Localizan a sus presas, generalmente insectos voladores, gracias al eco. Nosotros no podemos percibir estos sonidos porque los sonidos que emiten los murciélagos tienen una frecuencia superior a los 20.000 hercios. El sonido se refleja en las paredes, en el suelo, en el techo. Y muchas veces estas paredes, este techo, este suelo, está a una distancia menor de 17 metros, por lo que ya no se produce eco. Aquí lo que se va a producir es la reverberación. En la reverberación no escuchamos los sonidos separados, sino un único sonido prolongado. El sonido parece que se alarga. Tenemos la sensación distinta cuando oímos a alguien que está hablando dentro de una habitación vacía de muebles, pues tenemos una sensación muy distinta cuando lo hace, por ejemplo, al aire libre. Aquí tenemos una fuente de sonido y esta fuente de sonido va a llegar a nuestro sistema auditivo y puede hacerlo directamente, puede hacerlo habiendo rebotado, y hablaremos de ondas reflejadas de primer orden, pero esa reflexión, ese rebote, ese eco puede haberse producido varias veces y hablaríamos de ondas reflejadas de segundo orden. Uno de los problemas medioambientales más importantes que tenemos en nuestra sociedad actual es la contaminación acústica, sobre todo en grandes ciudades. Los sonidos con demasiados decibelios, con demasiada energía, no solo son muy molestos, pueden llegar a ser dolorosos, sino que también pueden llegar a provocar problemas psicológicos. Irritabilidad, estrés, bajo rendimiento escolar. Nosotros podemos tomar varias medidas. Por ejemplo, medidas pasivas. La colocación de barreras de sonido. Aquí nos encontramos una casa y se ha colocado esta barrera de sonido. Los coches en su paso producen un ruido y estas campanas de insonorización consiguen que no llegue el ruido a la casa. También podemos tomar medidas activas. Por ejemplo, intentar eliminar el foco sonoro o hacer que emita menos ruido. Utilizar silenciadores en los motores, diseñar máquinas más silenciosas, bajar el volumen de nuestros auriculares cuando escuchamos música. La contaminación acústica, como os digo, es uno de los problemas medioambientales más importantes de este siglo XXI. Recuerda, en los pasillos del colegio se produce mucha reverberación. Si en esos minutos entre clase y clase nos dedicamos a hablar demasiado fuerte en los pasillos, el ruido llegará a ser bastante molesto y te va a causar problemas, aunque no te des cuenta. La contaminación acústica puede ocasionarte problemas de rendimiento escolar, de irritabilidad, etc. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo. Ha salido un poquito largo. Espero que lo hayas entendido. Y recuerda, como siempre, si tienes alguna duda, anótala y en clase la intentaremos solucionar. Hasta ahora.